Es la cumbre más esperada en años. Donald Trump y Vladimir Putin se sientan cara a cara en Alaska. ¿Para qué? Para buscar un acuerdo de paz en Ucrania, pero lo harán sin Ucrania. ¿En serio? Sí, Rusia y Estados Unidos se reúnen hoy para tratar de poner fin al conflicto, pero Volodymyr Zelensky no fue invitado al encuentro. Tampoco estarán los líderes europeos que durante los 3 años y medio que ya dura esta guerra han sido unos aliados prácticamente incondicionales para Kiev. De modo que se quedan Ucrania y Europa fuera de esta esperada conversación y entonces uno se pregunta qué lograrán Vladimir Putin y Donald Trump en este día. Soy Johan Ramírez y es un gusto saludarlos aquí en DW Actualidad en Análisis. Como siempre, gracias por acompañarnos desde donde quiera que nos estén siguiendo. Ya saben que nos encuentran no solo en todas nuestras redes sociales, sino también como podcast en Apple, Amazon, en Spotify. Y hoy, como siempre, analizando el tema del día. Esta cumbre que ocupa la atención del mundo entero y qué mejor para entenderla que conversar desde Washington con mi compañero, el periodista José Díaz Briceño, y desde Tallinn con el periodista Ricardo Marquín, experto en temas rusos y quien durante años cubrió la fuente del Kremlin desde Moscú. A ambos, como siempre, un gusto saludarlos y bienvenidos al programa. José, quisiera empezar contigo. ¿Cómo perciben ante todos los estadounidenses este encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin? Una reunión muy esperada que aquí se considera entre los expertos como la cumbre más importante en una generación respecto a temas de paz y guerra, y sin embargo en general el público estadounidense no pone atención tanto en temas de política exterior. Tradicionalmente la política exterior no es algo que domine, por ejemplo, en las elecciones. En estos momentos los temas económicos, aquí el tema de la inflación, la caída del mercado laboral están dominando la conversación, además del tema de inmigración. Y sin embargo, entre los expertos se prevé que en general esta sea una cumbre que se considera prácticamente impredecible, que es muy distinta a cumbres previas donde muchas veces está todo ya bajo partitura de lo que puede pasar a partir de las negociaciones entre ambos lados. Sin embargo, entre la población en general, un 59% no tiene confianza que Trump, el presidente estadounidense, pueda tomar las decisiones correctas respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia. Esto de acuerdo con una encuesta apenas dada a conocer el día de ayer por el Centro de Investigación Pew. Y hay que decir, aquí en Estados Unidos, a diferencia de Europa y en otras regiones, la atención sobre el conflicto y el interés ha caído de manera significativa. 50% en 2022 de la población aquí en Estados Unidos veía como este conflicto como algo relativamente importante para los intereses de Estados Unidos. En este momento, solo 31% de los estadounidenses lo considera así. Sin embargo, José, tú nos dices que es la cumbre más importante en una generación. Ricardo, eso en Estados Unidos, del otro lado, ¿cómo perciben los rusos este encuentro entre Putin y Donald Trump? Un viaje, una cumbre que se celebra en suelo estadounidense, con Vladimir Putin viajando a suelo estadounidense. ¿Cómo lo ven los rusos? Aquí hay que entender que Rusia, a diferencia de Estados Unidos, no tiene sistemas que permitan tener una imagen clara de qué es lo que opina la opinión pública. Rusia es un país bajo censura militar y no es posible hablar abiertamente de lo que uno piensa a menos de que estés absolutamente al 4000% a favor de Vladimir Putin y sus políticas en Ucrania. Dicho esto, con la relación que tengo yo con moscovitas y con rusos de otras regiones, hay, para empezar, muchísimo cansancio de la guerra y eso lleva evidentemente a un deseo a que estas conversaciones den pie a que haya un acuerdo de paz, un alto el fuego. La paz es algo que se ve mucho más lejos. Todavía los rusos entienden que sin Ucrania no puede haber una paz a largo plazo, que hoy se podría llegar a un acuerdo de alto el fuego, que dejen de sonar las balas y de sobrevolar las bombas y los drones, tanto en Rusia como en Ucrania, pero que un tratado de paz que finalice el auténtico quilombo que hay en las fronteras ahora mismo en Ucrania todavía estaría muy lejos. Los medios de comunicación, si lo tomamos como parte de la opinión pública, que no deberíamos, pero bueno, es de lo poco a lo que se tiene acceso, están muy contentos del formato de esta reunión. Como muy bien decías, en Alaska, en suelo estadounidense, dando de nuevo honores a Vladimir Putin en la arena internacional, presentándolo como el gran líder que regenta no solo Rusia, sino
por la ausencia de los europeos, también Europa, y esta sensación de que son Estados Unidos y Rusia las que dominan la conversación internacional. Rusia tiene este drama, esta sensación desde los años 90, desde el derrumbe de la Unión Soviética, de haberse quedado fuera de los juegos, de haberse sentado como en los cumpleaños en la mesa de los niños, les habían quitado de la mesa de los mayores y ahora está de nuevo en la mesa de los mayores y tiene muchas ganas de que todo el mundo se entere. Y por ahí va algo que decía esta semana Volodymyr Zelensky, Ricardo, que decía que ya el simple hecho de que la cumbre tuviera lugar en Estados Unidos era una victoria para Putin porque rompía el aislamiento en el que había estado sumido desde hace 3 años y medio cuando comenzó la guerra. De modo que en Estados Unidos es vista como la cumbre más importante en una generación. En Rusia es difícil darle esa lectura. Vayamos ahora al contenido. José, tratemos de entender qué se va a negociar bajo la premisa básica del gobierno de Donald Trump, que es poner a Estados Unidos primero. ¿Qué intereses puede estar defendiendo Trump en esta cumbre realmente? Sí, en realidad lo que se juega aquí en estos momentos el presidente Trump es la credibilidad de su propia palabra. Recordemos los principios generales del América primero, el Américo grande otra vez, son la redefinición del papel de Estados Unidos en el mundo al hacerlo mucho más limitado y concentrar sus intereses más cerca de sus fronteras. Y por otro lado, también la redefinición de sus alianzas al exterior. Todo esto obviamente ha puesto muy nerviosos a sus socios transatlánticos, dado los comentarios que se han escuchado del presidente J.D. Vance, recordemos apenas el fin de semana pasado, diciendo que no va a haber mayor financiamiento para Ucrania de ninguna manera para apoyarlo en su defensa. Y también a principios de año, recordemos, el propio jefe del Pentágono descartó cualquier oportunidad que Ucrania pueda unirse hacia el futuro a la OTAN. Esto obviamente habla de lo que en principio Trump estaría buscando como algo que le gustaría replantear y sin embargo no es algo que ha sido fácil de implementar en estos 6 meses de gobierno. No hay que perder de vista también que el propio presidente Trump tiene intereses personales a jugarse en esta cumbre. Esto es, él percibe y quiere ser visto como el mayor pacificador alrededor del mundo. Él cree, incluso dentro de sus adentros, que tiene la oportunidad de lograr un premio Nobel de la Paz si se logra algún tipo de acuerdo este día. Parece mentira que estemos hablando de una cumbre tan importante en el que se podría jugar el dinero de tanta gente y que tú allí en Washington, José, nos estés hablando de los intereses personales que podría estar defendiendo Trump en medio de este contexto. Vamos al otro lado ahora, Ricardo. ¿Cuál podría ser el objetivo del Kremlin en esta cumbre? ¿Con qué podría darse por satisfecho Vladimir Putin? Vladimir Putin, el Kremlin, su Ministerio de Defensa han estado siempre en posiciones maximalistas. Quieren las 4 regiones, de las que están todavía muy lejos de controlar militarmente. Quieren dejar a Ucrania siendo desmilitarizada, siendo un pelele, un peón, como lo era en la época de Yanukovych, estar dentro de la órbita de Rusia y desaparecer así de la órbita occidental. Evidentemente son posiciones maximalistas y ahí está el momento difícil. Es verdad que Rusia tiene las de ganar en estas conversaciones, pero Putin no puede aquí jugar un póker en Alaska con Trump, porque si enfada a Trump, si Trump se siente enfadado, engañado o timado, podría reactivar. Trump es impredecible, podría incluso reactivar el apoyo militar a Ucrania si piensa que Putin y el Kremlin le están tomando el pelo, como ha sido prácticamente hasta ahora, con lo cual tienen que medir ese momento de la verdad para Putin, tiene que medir mucho qué es lo que va a exigirle a Donald Trump. Es verdad que, como decíamos antes, la paz definitiva, con líneas claras de fronteras, con partes reconocidas internacionalmente, parece ser ahora mismo política ficción, pero sí que se podría dar un paso, y eso es lo que espera Putin, a una congelación del conflicto que de facto, que no de jure, haga que esos territorios que ahora mismo controla Rusia sean ya definitivamente territorio ruso. Lo que me llama la atención, Ricardo, es que algunas de las cosas que tú nos cuentas que podrían satisfacer a Putin van contra los intereses europeos. Y esta semana vimos una llamada telefónica entre líderes europeos y Donald Trump. Incluso Volodymyr Zelensky estuvo presente, llamadas que se hicieron desde acá, desde Berlín. Y entonces, desde allá, desde Washington, José, ¿qué se dice? ¿Lograron los líderes europeos influir en Trump con estas llamadas sostenidas desde acá? ¿O, al contrario, Trump terminará haciendo oídos sordos a estas peticiones de Europa?
Entre los partidarios de la Alianza Transatlántica y de la defensa de Ucrania se vio con muy buenos ojos el resultado de esta llamada de esta semana. Esto porque en principio trasciende que Trump habría sido pues mucho más receptivo a los intereses europeos y a la defensa de que Ucrania tiene que estar sentado eventualmente a la mesa si se deciden cuestiones de territorio. Y sin embargo hay que recordar, el presidente Trump no es muy afecto a prepararse a estas reuniones, normalmente tiene un poco espacio de atención, se queda siempre con la última impresión de la persona con la que habla para abordar un asunto. Y hay que decir que recordemos aquella cumbre en Helsinki que resultó sumamente explosiva al condonar la participación de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, que todo puede ocurrir, y entonces el presidente Trump en principio vio esta llamada como algo que le sirve de preparación a lo que puede encontrarse con Putin el día de hoy. Y Ricardo, supongamos que, como sugiere José, la llamada de los líderes europeos haya tenido algún efecto en la posición de Donald Trump. ¿Qué tiene ahora Vladimir Putin bajo la manga para hacer presión a Washington para que Trump pueda, para que la cumbre se pueda inclinar a su favor? Lo que más tiene Putin bajo la manga es que le importa tres pimientos que le impongan nuevas sanciones económicas. Rusia tiene ya esa batalla superada, la economía rusa está sufriendo mucho, pero Rusia ha demostrado que tiene capacidad y tiene sobre todo la convicción de seguir adelante en esta guerra si las conversaciones de mañana fracasan, si realmente las conversaciones de esta noche, fracasan. Rusia puede seguir su guerra, no le importa absolutamente cero. Si, evidentemente, si se lograse sus objetivos sin perder más vidas y sin perder más dinero, mejor que mejor. Pero Rusia ha superado ya esa pantalla del videojuego y está en la siguiente. Ahora mismo, si las conversaciones entre Putin y Trump fracasan, Putin puede decir, bueno, pues seguimos la guerra, seguimos avanzando, cueste lo que cueste, cueste la vida de los rusos que cueste la destrucción y el dinero que cueste, Rusia seguirá avanzando. Y con esa tranquilidad, Putin tiene muchísimo menos que perder que Trump, que necesita que de esta noche salga algo, de esta noche para nuestro horario por la mañana allá en Alaska, salga algo consistente, algo con enjundia, algo que presentar como un éxito. Si no es así, Putin seguirá su guerra como seguía ayer y como, por cierto, sigue ahora mismo. Me quedo con esa frase con la que comenzaste tu respuesta, Ricardo. Le importa tres pimientos a Vladimir Putin esta cumbre, lo que pueda salir de esta cumbre. Y en efecto, muchos analistas coinciden en que la cumbre representa un riesgo enorme para Trump, pero no para Putin. José, ¿qué tiene que perder Estados Unidos en esta reunión? Como decíamos previamente, lo que está en juego es la credibilidad de la palabra del presidente Trump, el que se considera un negociador nato, la llamada estrategia del arte de negociar, que él asegura es su especialidad. Y sin embargo, hoy, esto es lo que aseguran aquí los expertos, quedará claro cuál es la naturaleza de los intereses del presidente Trump respecto a Rusia. Hay que decir, ya se anunció que están viajando también junto con él el secretario del Tesoro, el secretario del Comercio, el jefe de la CIA y el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Todo esto podría hablar de que Trump tiene la confianza de que eventualmente se logrará un acuerdo mínimo sobre cuestiones básicas y que eventualmente se puede llegar incluso a hablar de una expansión de las relaciones de Estados Unidos con Rusia, particularmente en el área económica, algo que obviamente desde Moscú se percibiría como positivo y que sería un gran triunfo de así lograr. Pero todo puede quedarse estancado en los primeros minutos, esto de acuerdo con las propias palabras del presidente Trump ayer. Y ahora, entrando un poquito en otros terrenos, Ricardo, ¿podría este encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin abrir la puerta a un eventual también encuentro entre Putin y Volodymyr Zelensky, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? Evidentemente, para que eso suceda, las conversaciones de hoy tienen que ir muy bien o extremadamente bien. Solo así se abriría la puerta a un encuentro con Zelensky, algo que hemos comentado aquí muchas veces en Deutsche Welle. Putin está intentando relegar hasta el último minuto, hasta la firma de unos supuestos futuribles acuerdos de paz. Putin detesta visceralmente a Zelensky, es todo lo que odia, por eso lo intentará evitar ese encuentro con él. Ucrania, la Ucrania democrática, una Ucrania occidental con
Estado de Derecho, que es lo que representa Zelensky, evidentemente con todos sus fallos, como todo hijo de vecino, es lo que detesta Vladimir Putin, por lo cual no va a querer verlo si no es absolutamente obligatorio. Insisto, puede abrirse esa puerta si las conversaciones de hoy son un éxito rotundo. Esta semana decía Donald Trump que, luego de la llamada con los líderes europeos, que en Alaska no se van a negociar el territorio, las fronteras ucranianas, que pareciera un punto que está bloqueando cualquier tipo de acuerdo de paz. José, si no se van a negociar entonces las fronteras ucranianas, ¿qué espera conseguir la Casa Blanca en este encuentro? El tema del cese al fuego es algo que en principio el presidente Trump buscaría como su primer tema de negociación. Esto obviamente ha sido puesto en duda por el propio presidente Putin, a pesar de sus palabras de retórica en múltiples ocasiones en los últimos meses. Y sin embargo, toda esta cumbre, recordemos, parte a partir del encuentro del enviado especial de la Casa Blanca, el señor Steve Witkoff, con el propio presidente Putin, donde supuestamente el señor Witkoff habría logrado un entendimiento que en principio habría algún tipo de intercambio de territorios, algo que incluso aquí en Washington se interpreta como una mala comprensión del señor Witkoff de las intenciones del presidente Putin. Y esto obviamente deja mucho en la oscuridad sobre lo que realmente estaba pensando la administración Trump al agendar una cumbre sobre este tema. Hay que ver exactamente lo que se discutirá, pero el presidente Trump se juega una vez más la credibilidad de sus palabras de negociador. Me quedo contigo una pregunta más y luego vamos cerrando, José, porque hablando de la tensión que ha generado esta cumbre, a mí me da la impresión que, por lo menos de forma momentánea, ya es una victoria para Donald Trump, porque independientemente del resultado del encuentro, ya nadie está hablando de la gran controversia que estaba hundiendo, que parecía sacudir a su gobierno en las últimas semanas, debilitando incluso el respaldo de algunas de sus bases. Y me refiero al caso Epstein y los nexos que podría haber tenido Donald Trump con el pedófilo. ¿Es mi impresión correcta, José, o la gente sigue todavía hablando de esto en Estados Unidos? Brevemente, por favor. Sí, el presidente Trump vive uno de sus peores momentos de aprobación, 38% de acuerdo con las encuestas de esta semana. Y hay que decir, él es un experto en crear cortinas de humo para justamente distraer la atención de temas que ocupan a los estadounidenses, particularmente el tema de inflación y la economía, los efectos de los aranceles y hoy mismo el tema migratorio, la toma de control de la ciudad de Washington está dominando los temas mediáticos en Washington y en Estados Unidos. El tema de la reunión en principio no es algo que a los estadounidenses les importe tanto. Y ya vamos a terminar. Antes de despedirme, yo les digo, no me gusta especular en general, pero me lo voy a permitir por una vez, Ricardo, José, y entonces le hago la misma pregunta a los dos. Comienzo contigo, Ricardo, ¿cuál es tu predicción para el resultado de este encuentro? Pues mira, soy malísimo haciendo de pitonisa. Yo hasta el día de la invasión rusa de Ucrania decía que no iba a haber ninguna guerra, que aquello era una locura pensar eso y que Putin estaba simplemente utilizando la fuerza para negociar. Con lo cual se me hace muy difícil esto de lanzar las cartas, los dados o las patas de pollo y ver qué es lo que va a salir. Yo recomendaría a todos que tengamos mucha cautela porque de hoy puede salir algo, puede salir un alto el fuego, puede salir la paz, puede salir la ruptura definitiva entre Estados Unidos y Rusia, pero hay que tener en cuenta un poquito de historia, de dónde venimos. En 2014 Putin dijo que los soldados que estaban en Crimea no eran rusos. Un año más tarde, orgulloso en la televisión, dijo que eran rusos y que había sido una operación fantástica. En 2022 nos llamó a todos histéricos, antirrusos, llorones, por decir que Rusia iba a invadir Ucrania. Después dijo que, bueno, que era algo inevitable y que es culpa de la OTAN. Acto seguido dijo que no iba a anexarse ningún territorio. Un año más tarde hizo referéndums de pacotilla y se anexionó 2 provincias más. Cualquier cosa que diga Putin hay que ponerla en cuarentena. Tiene que estar blanco sobre negro y tiene que tener contrapisas de seguridad para asegurar que se cumple. Rusia no ha cumplido ninguna de las promesas que ha hecho Ucrania y Occidente desde 2014. En resumidas cuentas, Ricardo, todo puede pasar. No te quisiste mojar las manos, lo entiendo. Ahora, José, vamos a ver si tú te aventuras un poco más. ¿Cuál es tu predicción de esta cumbre del día de hoy?
Coincido que la palabra sobre la cumbre del día de hoy es impredecible y sin embargo lo que aquí se espera que pudiera ocurrir es la aceptación de un cese al fuego, pero con asteriscos, a lo que nos acostumbra normalmente el presidente Putin de decir sí estoy a favor del cese al fuego, pero se necesitan cumplir ciertas condiciones. Hay que recordar, sin embargo, que la reunión aquella famosa en Helsinki incluyó una rueda de prensa al final con periodistas. Hoy esta reunión también lo tendrá y quizá por lo que recordaremos esta cumbre serán cualquier pregunta de carácter difícil o provocadora por parte de periodistas que justamente hagan que el presidente Trump pronuncie alguna palabra de más o menos sobre lo que considera se debe hacer en el conflicto. Realmente eso nos podríamos quedar que puede ser el momento definitivo de la rueda de prensa final. Pues es una cumbre impredecible, para hacerme eco de las conclusiones de mis dos compañeros con los que hemos conversado hoy. Una cumbre impredecible la que se celebra en Alaska. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina desde Tallin, José Díaz Briceño desde Washington. Gracias por su análisis, como siempre. Y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por su confianza y compañía. Ya saben que pueden seguirnos también en todas nuestras redes sociales y como podcast en Spotify, en Apple, en Amazon. Es viernes. Les deseo un feliz fin de semana y ojalá el lunes nos sorprenda con mejores noticias. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.